En Yaguarón, Edgar, un joven de 18 años y su hermanita menor de 13 años, Marta, recibieron la ayuda de un equipo médico del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ahora, te ordeno y te mando. ¡Salga! ¡Vete al infierno! ¡Sal! ¡Vete al infierno! ¡Suelta la vida de Edgar! El pastor pidió silencio y oración a los conmocionados vecinos durante todo el proceso de liberación. Vas a salir. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Jesús te derrotó en la cruz del Calvario. Y te vas a ir. Vas a dejar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu inmundo. ¡Sale! ¡Sale! Es que, según dijo, se enfrentaba a una legión de demonios quienes se habían adueñado del alma de Edgar. Legión inmunda. Te imposibilita. Y ahora, te ordeno y te mando. ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! ¡Vete al infierno! La lucha duró casi una hora. Edgar buscaba liberarse en tanto el pastor ordenaba a los demonios que vuelvan al infierno. Según los vecinos, Edgar cayó en este mal porque, influenciado por la lectura de libros de magia negra, comenzó a realizar ritos satánicos y amenazaba con matar a miembros de su familia. También van a necesitar de lo que nosotros le llamamos sanidad interior, de que hay que saber entonces porque ha de haber alguna forma de cómo vino ese espíritu. Puede ser por alguna invocación, puede ser también enviado por algún hechicero, o puede ser que ellos hicieron algún pacto indirecto. Tanto Edgar como su hermana Marta, de 13 años, también fueron evaluados por el equipo de salud mental del Ministerio de Salud. Los médicos mencionaron que el problema tiene su origen en la familia, aunque toda ayuda espiritual significa también una herramienta para intentar salir de este mal. Este es un cuadro que sí existe dentro de lo que es un problema mental, ¿verdad? Entonces así lo manejamos. El tema espiritual es muy importante, nosotros respetamos totalmente las creencias, hay que respetar la cultura de la gente y ayuda muchísimo. No obstante, la mayoría de los vecinos están convencidos de que los ojos del maligno tienen en la mira a la familia afectada, por lo que solicitarán ayuda para trasladar a los jóvenes a una casa de liberación, ya sea de Caacupé o en Caazapá.